¿Qué? Eso. Tu hermano es Rafael. ¿Te volviste loca? No. Rafael es el hijo de tu papá y de Angélica. Y como ninguno de los dos se quiso hacer cargo, evidentemente, lo tuvo que criar Esther. Y el secreto siguió intacto en la familia hasta este momento. Lo voy a matar. No, no podés matarlo, no seas tonto. Porque si vos lo matás, vos y yo nos quedamos con las manos vacías. Así que vas a tener que acostumbrarte a vivir con tu hermanito nuevo, Rafael. La bendición de la cosecha, eso se hace una vez al año y es una ceremonia chiquita. ¿Pero cómo es? ¿Y cómo hace? Como todas las fiestas. Se toma, se chupa, se chupa, se chupa. ¿Pero nosotros que tenemos que ir con el uniforme o...? Con el uniforme, bien. Todo característico, como se acostumbra. Cada uno con su traje tradicional para que las futuras generaciones, cuando vean la foto, reconozcan a los patrones de la servidumbre. A vos no te hace falta la foto, negro. Bueno, ¿y dónde es, Cuca? ¿Dónde es? En el picadero. Y viene el cura y hace una misa y después los señores comen con él. La señorita Ana y el señor Antonio plantan un arbolito nuevo en algún lugar del parque. Lindo eso, por el tema de la prosperidad, el arbolito. Exactamente, la prosperidad. Y bueno, y después comen todos con el cura y festejan Y nosotros comimos las sobras, chupamos, chupamos, chupamos hasta caer muertos. Esa es la gracia de la fiesta. Es la única gracia. Después no importa más nada. ¿Por qué será que cada vez que bajo a la cocina me encuentro con una fiesta? ¿Ustedes dos no tienen nada que hacer? Yo paré 2 matecitos a tomar y ahora tengo que terminar con el coche de la señora Josefina que se va a Buenos Aires. ¿Y ya tomaste los 2 mates? Sí, ya tomé. Anda entonces. No, me voy. Hasta luego. Cuca estaba explicando cómo era la ceremonia de la bendición de la cosecha. En vez de explicar tanto, anda y atendé al padre Evaristo que está arriba y nadie le ha ofrecido nada. ¿Y vos? ¿Qué tenés conmigo? ¿Qué te pasa, Paloma? ¿Qué te pasa? ¿Vos también tenés que tomar 2 matecitos? Elena, llévale un té al señor Antonio y avísale que ya llegó el padre Evaristo para la ceremonia. Sí, señora. ¿Qué le pasa? No sé, para mí que está mal por lo de Ana. Viste que desde anoche, no sé, no habla más. Aparentemente Antonio está pegado todo el tiempo, no se le separa. Bueno, pero es obvio, es lógico que se sienta así. Sí, pero bueno, qué sé yo. ¿Crees que yo lleve eso? ¿Crees? Sí. Bueno, pero que no te vea, Bernarda, porque como me dijo a mí, viste que después... Oye, se pone loca. Toma, ten cuidado, que quema. Sí. Ya deben estar empezando con esa pavada de plantar un arbolito en la tierra para la prosperidad de la familia. Y en verdad, el único que se ocupa de la prosperidad de esa estancia soy yo. Deberíamos tener nuestra propia ceremonia privada para agradecer todo lo bueno que nos pasa. ¿Está más tranquilo? Sí, claro. Ya el crimen de Angélica tiene un culpable. Pero... Por ahora no nos van a molestar con eso. Ah, mi sobrina no habló una sola palabra todavía. Pero la idea, ¿no? No, la idea era callarla para siempre. ¿Qué tal si arreglás un encuentro con Teresa? A ver qué pasa. A lo mejor podemos adelantar una jugada. El problema de sacar Teresa no es Teresa. Es Victoria. Ese no es el problema. El problema es entre vos y ella. Porque no está muy claro quién manda y quién obedece. ¿Cómo está? Ahora descansa. Hubo que sedarla. Tuvo toda la noche pesadillas. La verdad que la pasó muy mal. Pobre. Yo tendría que haberla protegido. Antonio, por favor, usted no tiene la culpa de nada. Ana siempre fue mi responsabilidad. Siempre. Cuando éramos chicos y había tormenta, ella venía corriendo y se metía adentro de mi cama.
tenía terror a los truenos. Mi papá siempre estaban en otra cosa, pensando en ellos, engañándose mutuamente. Y ella se refugió en mí. Yo tendría que haberla protegido. Ella va a estar bien. Va a estar muy bien. Ojalá. El padre de Evaristo está abajo. Está por comenzar la ceremonia. Ah, cierto, la ceremonia. ¿Qué pasa? No, que todos los años hacemos la ceremonia de plantar un árbol, es para traer suerte y lo tenía que hacer con Ana, pero bueno, Ana no va a poder. Bueno, si quiere lo puedo hacer yo por Ana. ¿En serio? ¿Sí? Yo haría eso y mucho más por la señorita Ana. Siempre tenés alguna excusa para mí. ¿Sabés lo sola que me hace sentir? No es una Lo excusa. sola que me siento con vos. Estoy tratando de que entiendas hace un rato. ¿Que entienda Josefina. qué? Que entienda que si no tenés la fiesta de plantar el arbolito, tenés a tus hermanos. Si no tenés a tus hermanos, tenés a la vecina, Pero cualquiera no que es, esté a mí. a ver, es una fiesta importante. Antonio me pidió que me quedara. Nunca estuve. Eso Y yo te es... pedí que me acompañaras a Buenos Aires. ¿Me puedes explicar por qué tiene que ser más importante lo que te pida Antonio que lo que te pida yo, que soy tu mujer? A Buenos Aires podemos ir en cualquier otro momento. La fiesta es ahora. No es así. ¿Sabes lo que pasa? Que siempre son tus prioridades y las mías a la basura, al tacho. Ay, Josefina, por favor, te lo pido. Es un momento delicado. Ana no está bien. Yo me tengo que quedar con Antonio. Me lo pidió, es mi hermano. Y yo también te lo pedí. Y soy tu mujer. Lo que pasa es que a vos te entra por un oído y te sale por el otro, porque vos pensás que tu familia siguen siendo tus hermanos, ¿entendés? Pero ya no sos un nenito. Crecé, querido, madurá. Sos un hombre, tenés una mujer y tenés un hijo. ¿Qué estás esperando? Favor, Nosotros te lo somos tu estoy familia. pidiendo, por favor, Josefina. Perdón, señora. El auto está en marcha ya. Gracias, Osvaldo. Está un poco pesado, capaz, esto. Toma. Ahí va. Cuando quiera. Me das un besito. Espero que no me mientas y que verdaderamente te estés quedando por esta ceremonia y no por otra cosa. ¿Qué querés decir? Vos sabés muy bien lo que quiero decir. Besito, me vas a dar. Me dijo Antonio que tuvieron que darle un calmante para que descanse Ana. Ay, sí, pobrecita, con lo buena que es, no entiendo que gente mala le pueda hacer eso. ¿Qué es eso que tenés ahí colgado? ¿Es nuevo? Ay, sí, ¿viste? Me lo regaló Juan Domingo. Ay, es lindo. Y él tiene la luna, yo tengo el sol, parece que es como una especie de compromiso. Ah, mira vos, qué romántico. Sí, pero igual, viste que pues yo te conté que a mí... ¿Qué? Uy, lo que andarán haciendo ustedes dos, lo que andarán tramando. ¿Qué tramando? ¿Qué decís? Cualquier cosa, no sabés ni lo que Ay, no estamos... te hagas la sonza. ¿No me vas a decir que no sabés que la señora Josefina te dejó la cancha libre para estar con el patrón? Ay, bueno, va. ¿Y usted, maestra? ¿La está asesorando? ¿Sabes qué, Marisol? Me estás cansando. No. ¿Vos querés que esto lo arreglemos de otra manera? No. Estoy Ay, cansada de tus ataques. ¿Pero ¿Me vos qué te escuchaste? pensás? ¿Que yo te tengo miedo? No, ¿Vos? yo tampoco te tengo miedo. Y algún día de esto te juro que algo me va a pasar. Ay, ¿qué te va a pasar? ¿Qué te va a pasar? me vas a ver. Vení, pegame. ¿Qué pasa? Se hace la machita conmigo. ¿Por qué te volviste? Marisol, ¿te podés ¿Pero por qué la defendés? No, ¿te calmás? Haceme el favor, llevá las tablas que la están esperando. Dejate de joder, Marisol. Por Dios. Haceme una gauchada, buscame algo para esto y prendelo, por favor. Maestra, ya. No, te juro que yo estaría mucho mejor si le hubiese pegado una buena trompada. Lo veo. Mira, me gusta verla así, ¿eh? Así como... Así que se va las manos, que... Bueno, es que la gente cuando me llegan a un límite me puede pasar una cosa así. Porque uno trata de ser lo más respetuoso posible, pero la verdad es que Marisol está entrando en un terreno que mucho no me está gustando. ¿Pero que usted le hubiera pegado de verdad? Sí, por supuesto que le hubiese pegado de verdad. Está bien, yo sé que no es la manera. No es la manera. No es la manera. Pero Marisol está llegando realmente a mis límites. Sí, es irritante. Igual me gusta verla así, ¿eh? Le queda Así. bien. Así como... Así, que va al frente, que una mujer de armas tomar. Gracias. Bueno. Gracias, Rafael. No, de nada. Anda buscando el patrón, maestra. Dice que vaya. Bueno. Eso me han dicho. ¿Y cómo es? ¿Qué?
gota, ¿no la tenés puesta? No, me la saqué porque me molestaba. ¿Qué crees? ¿Un certificado médico? ¿Cómo que te la sacaste si estaba quebrado? Estaba quebrado, pero ya no... ya estaba negro. Me la saqué. Esta es la placa que le saqué ayer a Rafael. Y esta es la que le saqué hoy. Mira, ¿ves acá? La de ayer. Ahí está la fractura. Y en la de hoy, la fractura está totalmente regenerada. ¿Qué pensás? Y que por algún motivo, los efectos de la laguna en Rafael son permanentes. ¿Y eso te enamora? No, ¿qué tiene que ver? A mí me parece que te estás enamorando del capataz. Y a mí me parece que si no fuese tu hermano, te estarías enamorando vos de Rafael. Tiene que ver lo que estás diciendo. Me gusta cuando te pones ácida. Igual te equivocás. Para lo único que me interesa ese primate es para estudiarlo. Una vez que eso pase, yo lo voy a matar. Con mis propias manos. Hola. Estaba abierto, ¿eh? Nada, quería saber cómo estaba antes de ir a la ceremonia. ¿Está mejor? Gracias, Paul. No, bueno, está bien. Igual, ojalá hubiera subido antes. ¿No piensa ir a la ceremonia? ¿No? Ana. ¿Qué haces acá, Rafael? No, solamente quería saber cómo estaba, nada más que eso. Vine a eso. ¿De verdad no vas a venir? Pero es que sería importante que estuvieras, Ana. Bueno, que se ponga bien pronto. La veo. Rafael. Sí, yo le digo de verdad, solamente vine a ver cómo estaba, no... Nada más. No, si yo te creo, pero sabés que no tenés que venir aquí sin autorización. Sí, está bien. Permiso. ¿Pasa algo? No te quise asustar, perdón. Yo creí que estabas en la ceremonia. ¿Vas a ir? Sí, sí, creo que sí. Gracias. Bueno, me tengo que ir. Elena, estamos solos. ¿Todo en serio? Lo único que necesito es un momento a solas con vos. Sin escaparnos, sin escondernos. Es lo único que te pido. Dios Todopoderoso bendice estas semillas. Estas semillas serán el pan de nuestros hijos. Haz que florezcan, que crezcan fuertes y sanas como el amor que sentimos por vos. Demos gracias al Señor. Gracias, Señor. Antonio. Bueno, solo para agradecerles a todos ustedes que son el motor de este lugar. Son los que realmente... Parada, qué porte que trabajan tiene el hombre. a diario. ¿No? ¿Viste lo que es? Mira cómo lo mira la gente. Ana lamentablemente no va a poder acompañarnos en esta ceremonia, pero Julia ofreció ocupar su lugar.
te das una idea del papel de ridículo que estás haciendo, suspirando por alguien que no te quiere. ¿Y a vos qué te importa si lo hago yo el papel de ridículo? ¿Qué le ves a la maestra? ¿Qué tiene? ¿Tan rápido te olvidaste de mí? ¿Tampoco signifiqué para vos? No, pero ya está, ya me olvidé. Yo no entiendo, Marisol, por qué todo el tiempo me estás provocando, buscando que yo te explique cómo son las cosas. Parece que te gustara sufrir. No te entiendo realmente. Parece que lo haces a propósito. Vos tenés que entender que yo te quise muchísimo, muchísimo. Y te cuidé muchísimo, pero ya está. Se terminó. Ya está. Una mesa tan grande, tanta comida, solo para 5 personas. Es abundancia, ¿no? O despropósito también. ¿Ah? Si Ana estuviera, propondría que todos los empleados estuvieran acá en la mesa. Los empleados tuvieron su propia celebración. Se siente la falta de Ana, ¿no? Yo por lo menos lo siento. Sí, la verdad que la ausencia de Ana se notó, pero Julia está muy bien. Estuvo muy bien, Julia. No, bueno, yo lo hice de corazón. Se notó. Se notó, ocupaste muy bien ese lugar. Realmente muy bien. Gracias. ¿Tu esposa, Agustín, cómo está? Bien, está en Buenos Aires, viajó para comprar cosas, va a visitar a los padres. Bien, todo bien. No pensé que le habías acompañado. Digo, como no te vi en la ceremonia. No, creo que se me hizo un poquito tarde. ¿Estás tomando vino o no estás tomando mucho vino? ¿Quiere un poquito más? 2 cosas me acaba de decir. ¿Estás tomando vino o estás tomando mucho vino? Yo no tomo mucho vino, tomo vino. Quiero un poco más, quiero un poco más. Ah, esa era la pregunta entonces. Muchas ¿Quiere gracias. un poco más de vino? Quiero un poco ¿Quiere más de vino. Muchas vino? gracias. ¿Podemos servirle un poquito Agustín. más de vino al padre? ¿Qué se sabe de Lisandro? ¿Hablaban de mí? Buah. Sí, pero justo, siempre hablamos de vos porque sentimos tu falta en esta casa. Sos muy necesario. Picante, pero... ¿Dónde estabas en la ceremonia? ¿Dónde estabas? Estaba armando la mesa de los patrones. ¿Por qué? Porque quería que el cura nos bendiga la medallita. Bueno, me la estemos regalaste juntos. recién, Juan Domingo. Es un compromiso esto. Bueno, ¿qué ¿qué tiene bendecir? compromiso? Yo me quiero casar con Bueno, vos, pará un quiero tener poco, hijos. estoy trabajando. Dame un beso, Pará. un beso. Pero vení, Juando, vení. ¿Por qué no te contás un chiste, cantaste una canción? No sé, ningún chiste. Oh, está bien, chiste. ¿Qué te hace el intelectual? Está bien, Juan Domingo, no seas ordinario. Ay, gaucho, neguemos la realidad. Pare. ¿Alguno sabe ese chiste de la maestra? Que comía arriba con los reyes y se creía princesita. Bueno. No es mala, no sos graciosa, Marisol. No sos graciosa. Así que Ana no estuvo en la ceremonia. ¿Te dejaron solo plantando el arbolito este año, Antonio? No, yo lo ayudé. ¿Vos? Sí. Ah, mirá, qué bien. Sabrás que antes que Ana lo acompañaba la mujer de Antonio, o sea que por carácter transitivo, oficialmente fue la primera vez que ocupaste el lugar de Laura. ¿Qué pasa? No estoy diciendo nada que no sea cierto. No, la verdad es que yo lo acompañé porque Ana no pudo hacerlo. Julia, no tiene que dar ninguna explicación a nadie. No se preocupe. A mí me parece que sí, por el modo en que me habla Lisandro. Pero perdón, lo mío no fue más que una simple observación. Qué rara la observación igual, ¿no? Bastante rara. Perdón, sobrino. Tu protegida se acaba de ir sin servir una copa de vino. ¿Puedo pedirle que lo haga o me vas a retar como ayer? Discúlpeme, Antonio, ¿puedo retirarme de la mesa? Sí, claro, por supuesto. Gracias. Buenas noches. Ay, pero qué poco humor, familia. Brindemos por la cosecha, háganme el favor. Padre, chin chin. ¿Y música, Julia? ¿No tenés música? No tengo nada. Bailamos nosotros. No bailamos nada. Escúchame, ¿por qué hago esto? ¿Por qué acepto ir a cenar a un lugar para después sentirme horrible como me sentí? Lisandro, ¿no sabes las cosas horribles que me dijo? Todo... Ahí todo sí, él. Lisandro, ahí sí. Lo vamos a pasar por el cuarto. Pará, Cuca. ¿Y si es un casamucama? Sí, a mí no me agarró todavía, pero si me agarra, un palo por la cabeza me parto.
Dame esa botella, vos no podés seguir tomando más. Mira las cosas que decís. Mira. Toma esto, toma esto. En una de esas, esta noche le hago el favorcito a Osvaldo. Pobre Osvaldo. ¿Qué dicen, chica? ¿Me le meto a la cama? Hierro, no importa, gordita. No seas malo, Osvaldo es bueno, pobrecito. Pobrecita, qué pobrecita. Es lo mejor que le puede pasar, Osvaldo. Chica, bien, qué mercadería. Brindamos, brindar. No, Brindar, para brindar. No, ¿sabes qué? Yo... No, bueno. Dale, Juli. Sí, un poquito. Mirá lo que hace. Voy a buscar un termo de café. No puede estar así esta mujer. Un trapito. Mira lo que hice, Elena. No te toques, no te toques. No me toco nada. Julia. Qué susto, Antonio. Perdón, no quería... No. No quería asustarla, justamente. No, está bien. Lo que quería era agradecerle. La verdad que lo de la fiesta del árbol fue muy importante para mí. Que reemplazar a Laura, a Ana, mi hermana, fue muy importante. Está bien, no se preocupe, no tiene nada que agradecerme. Yo lo hice por Clarita y lo hice por su hermana Ana. Está bien. Fue muy lindo. Fue muy lindo todo. Brindo porque se despierte el amor de Santa Elena. Y si no es amor, bueno, cachondeo. Ay, Juca, dale. Y por vos, Elenita, por ¿Me vos. vas a volcar a mí? Por vos y por Juan Domingo. O por el que vos elijas. Bueno, gracias. Y por Julia y por Antonio, que estaban divinos hoy. Estaban a punto caramelo para casarse. Estaba el cura ahí, estaba Evaristo. Bueno, pero igual Julia lo ayudó porque no estaba Anita. Ay, Si no. Elenita, 2 puntos. Julia lo ayudó a Antonio a plantar el arbolito. Y ahora Antonio le va a plantar el arbolito. No, Cuca, ¿qué decís? ¿Por qué no vienen? Porque fue a buscarte algo, porque te manchaste todo. Vamos a preguntarle lo que dice Julia. No, dale. ¡Julia! ¿Viste? Acá con Elenita decimos que vos le plantaste el arbolito al patrón y ahora el patrón te va a plantar 2 arbolitos. Parece el patrón, sí. Buenas noches. Este juego me lo regaló mi papá. Hace años que no lo abría. Tengo sueño. Me quiero ir a mi casa. Trabajé todo el día. Para. El ajedrez es un juego de estrategia fenomenal. ¿Sabes qué? Cuando tenía 8 años fui campeón provincial. Te felicito. Gracias. Y te permite pensar. Y pensé mucho. Y pensando, pensé en que Anita no puede estar fuera del tablero durante mucho tiempo. Pero es lo que vos querías. Los movimientos tienen que ser certeros. Si no, quedas muy expuesto. Anita es este alfil blanco. Si vos lo dejás en el juego, te lo complica. Necesita a su compañera. No. Yo ya cedí con mi hermana. No voy a volver a ceder. No. Pensá la jugada. Hay algo más. Hay un solo peón que puede matar al rey. Y este peón se llama Rafael. ¿Y quién es el rey? El rey soy yo. Y tengo que moverme rápido porque el peón avanza, lento, pero avanza. Y me puede perjudicar. ¿Y entonces? Pensé en sumergirme en la laguna hasta morirme, para después resucitar con más fuerza que nunca. Y así, nadie va a poder cantarme jaque mate nunca. Nadie sabe los efectos que tiene la laguna realmente. Nadie sabe cuánto tiempo estuvo Rafael ahí adentro. No se puede hacer eso. Pensá un poco. Me voy a ir a mi casa. ¿Vos fuiste campeón de ajedrez?
Porque no se nota. No sabes lo que me pasó recién. ¿Te estás riendo de mí? No, ¿qué me voy a reír de vos? No sabes lo que me pasó recién. ¿Cuándo te reíste así? ¿Te estás riendo solo acá parado en el umbral? No sabes la que me pasó. Fui a ver a Julia por lo que pasó con Lisandro, para ver cómo estaba. Y estaba Cuca, que cuando toma, tira cualquiera. Y tiraba y no lo podían frenar y tiraba. No sé la cosa que decían. No, estábamos los tres ahí todos. No se podía creer. Bueno. Vení, vamos ya al sillón, vení. Cuando toma. Vení. Tomá. ¿Qué tomás? Tomá. Brindemos por eso. Vamos a brindemos porque todos los días sean así. Esto que te acaba de pasar. ¿Eh? Puede ser. ¿De qué está hecha la felicidad, Antonio? De alcohol. Exactamente. ¿De vos qué vas a pensar? Exactamente. Pero también de tiempo. De tiempo bien vivido. Y ese momento que tuviste vos, que te dio mucha felicidad, te lo vas a acordar. Por lo menos los próximos días. Entonces yo me pregunto, ¿por qué a veces nos alejamos de eso? ¿Vos estás segura que querés que te deje tú así tirado como...? No, es que yo no quiero que la vea nadie más. Se va a quedar acá. Bueno, pero ¿viste la cara del patrón cuando la vio? Ay, por Dios. Que igual fue graciosa. Ella es graciosa. Cuando se pone, es muy graciosa. Yo me puse colorada como un No, tomate. vos te pusiste blanca. Yo pensé que te ibas a desmayar. Ay, pobre. Bueno, mañana será otro día. ¿Sabes cuánto hace que yo no me río? ¿La pasé tan bien? Sí. Yo también la pasé bien con ustedes. ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Bueno, igual, todo lo de Agustín siempre me tiene movilizada. No me lo puedo sacar de la cabeza por más que intento. Y encima hoy viste que Josefina, la mujer, no está. Entonces como que siento más presión, todo el tiempo más presión. Pero no me puedo acercar porque me da miedo, tengo miedo de sufrir. Yo sé que lo mío con él es imposible. Intento, pero no puedo sacármelo de la cabeza, ¿no? Pero qué asco. Pero te la dejo de verdad, me la llevo. Con Julia me siento especial. Sí, quiero verla todo el tiempo. Busco excusas, torpes, cualquier cosa busco para verla. Porque pienso en ella, ¿No te vas a reír? No, porque sé que me río y dejas de hablar. Así que, seguí. Pienso en ella, pienso en su relación con Clarita. Y la verdad que me siento un poco decente, ¿viste? Estaban las tres ahí riéndose y aparezco yo, escucho todo eso y pensé que... Nada, me voy a poner un filósofo y... Dale, ¿qué? Que a veces uno crece para ponerse solemne y pierde mucho, ¿viste? Claro. Entonces crezcamos para atrás. ¿Se parece bien? Vamos por eso. Elena estaba sola. Te tiraría de cabeza ahí, ¿no? Si no estuviera esperando un hijo, sí. Ni lo dudo, suelto todo. Eso es lo que me falta a mí, ¿ves? La decisión que tenés vos y un poco de locura. Dame un abrazo. Ahora yo te lo pido. No tomes más, ¿eh? No, si no estoy tomando nada. Escuché un ruido, entré, estaba preocupado. ¿Está bien?
tal? ¿Te levantaste? Vos sabés que me preocupo por vos, ¿no? Qué parecida a tu madre sos. ¿Te extrañás? ¿Pero por qué no me hablas si podés confiar en mí? Soy tu tío, somos familia, ¿no? ¿Será para mí? ¿Todo bien? Sí, todavía sí. Estaba intentando de que ni te hable, pero no hay caso. Bueno, cuídate, sobrinita. ¿Cómo estás? ¿Un poquito mejor? Ay, gordo, no sabes las cosas hermosas que le compré para el bebé. No entendés las cositas que vienen del shopping, todas chiquititas, chiquititas. Un pantaloncito, remeritas, zapatillitas, no entendés. Además me acompañaron las chicas y también le compraron cosas. Gordo, ¿estás ahí? Sí. ¿Cómo estuvo la ceremonia? ¿Viste con tu hermano? Por supuesto. ¿Me extrañaste? Sí, claro. Al final, ¿era tan importante que te quedaras ahí? Por supuesto. La verdad no entiendo por qué una ceremonia que hacen todos los años va a ser más importante que venir conmigo en un momento tan especial para nosotros. José, estoy cansado. Voy a ir a dormir, ¿sabes? Te escapás, como siempre. No, es que fue un día largo. Necesito dormir. ¿Estás solo? Sí, Josefina, ¿con quién crees que esté? Me estás cargando, ¿no? Ay, me voy a ir a dormir. Estoy solo en el cuarto, con mucho sueño, así que hablamos mañana. Listo, como quieras. Hola. Hola. Toribio. ¿Cómo estamos? Bien, ¿qué haces despierta? Ya que estoy meditando un poco. Está bien, no está bien. ¿Y vos? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Tómate un traguito. Sí, dame un trago. ¿Sabes que te quería hacer una pregunta? Sí. No puedo dormir. Yo nunca me enfermé. Ahora ya sé que no me enfermo nunca, pero cuando era chiquito, nunca me enfermaba. No. No, siempre fuiste un niño muy fuerte. Un Toribio. Sí. Sí. Pero no había un momento o algo, alguna cosa, una alergia, nada. No, mira, si te tengo que decir algo es que cuando pasó lo de la laguna, bueno, los médicos me dijeron que vos ibas a tener secuelas muy graves, que ibas a tener problemas con el pulmón y con todo lo que es de la respiración, ¿no? Y no tuviste nada. Mira, tanto era así que cuando te llevamos para el control, los médicos se asombraban de que no te hubiera pasado nada, que no tuvieras ninguna secuela. Pero eso te acordás vos sola, porque Agustín no se acuerda de eso. Me voy a acordar hasta el último día de mi vida, te lo aseguro.
tenían prohibido subirse al bote. Pero vos eras travieso, ya desde chiquito. El Agustín te gritaba desde la orilla que te podías ahogar, pero vos nada, seguiste remando hacia adentro. Hasta que en un momento, Bernarda y yo escuchamos los gritos del Agustín. ¡Esther! ¡Esther! Rafael se cayó a la laguna. Me metí así, como estaba, con lo puesto. Y quiso Dios que llegara justo a tiempo. Fue horrible. Yo no me quiero ni acordar. Sabes que yo sentía que estaba bien ahí. No sentía que me estaba ahogando. Estaba bien. Rafa, estuviste mucho tiempo abajo el agua. Fue un milagro, hijito, fue un milagro. Yo debería haberme muerto ese día en la laguna. Pero no, sobreviviste, ¿eh? Estás aquí. Un besito, hijito. Te quiero mucho. Yo voy, hijito. Rafita, Toribio. Quiero decirte algo. Bueno, te escucho. El comentario que hiciste anoche en la mesa cerca de Julia estuvo de más y lo sabés. ¿Entonces? Entonces estaría muy bien que te dedicaras a tus cosas. ¿Te parece que no lo hago? ¿Sabes que no sé lo que estás buscando? Que esta estancia sigue en pie y no terminemos en rojo, pero parece que es al único que le importa esto. No, eso nos importa a todos. Yo estoy hablando de otra cosa. ¿Ah, sí? Lo dudo, porque si no, no estaríamos perdiendo el tiempo acá con un comentario intrascendente y estaríamos hablando de otra cosa. ¿Por ejemplo? Los balances de fin de año. No creo que haya algún problema con los balances de fin de año. Ah, ¿querés que te cuente? ¿Sabes que sigo sin comprender por qué mis sobrinos depositan tanta responsabilidad en vos? ¿Que me crees incompetente? No te creo. Punto. Hola. Comisario. Sí, Lisandro. ¿Cómo un accidente? ¿Pero y cómo está? ¿Es muy grave? ¿Qué haces así? También soy esto. ¿Qué te hiciste? La laguna no tiene nada bueno para mí, ¿lo sabías, no? ¿Lo sabías? Sentate acá. ¿Te duele? Es un corte profundo. Me duele la carne, pero el dolor de la carne lo puede soportar cualquiera. Lo que más me duele son las ausencias, las faltas, la orfandad. ¿Vos sabías que yo soy huérfano de mamá? Sí, Marcial, y de papá también. No, me duele mi mamá, mi papá, no me duele nada. ¿Ese vestido? ¿Era de tu mamá? Sí, yo tengo todos los vestidos de mamá. Tengo
todos sus perfumes intactos. Tengo sus joyas. Y también tengo la voz de mi mamá en un viejo grabador, ¿sabías? Mi mamá era el ser más hermoso de la tierra. Resplandeciente, luminosa. Era tan linda mi mamá. Y mi papá se encargó de arruinarle la vida, engañándola, humillándola con Angélica Villalba. Me asustás, Marcial. ¿Por qué al capataz sí y a mí no? ¿Eh? ¿Por qué la laguna me rechaza? Igual que me rechazó mi papá. ¿Por qué se empeña en lastimarme? Y a otro malparido como Rafael le da todo. ¿Por qué? Tranquilízate, por favor. Soy mártir. Un mártir de la injusticia igual que mi mamá. Mi mamá siempre estuvo conmigo. Mamá. Mamá. No dejes que me lastimen, mamá. Mamá. Mamá, cuídame, mamá. 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 ¿Qué pasó? No pude dormir. No sé, Agustín, intento sacarte de mi cabeza. No puedo. Yo tampoco puedo. Por más que quiera, no pasa. Y yo sé que está mal. Esto está mal. Pero el otro también está mal. No aguanto más. Yo necesito estar con vos. Entre el frío azul y el sol del desierto, un abismo entre el caminante y quien vuela el cielo. Si parece que lo tengo todo y ya no tengo nada, cuando vuelvo a despertar sin ti en cada mañana. Por ti cambiaría el rumbo, mi vida en un segundo para darle una tregua a este amor, tú y yo. Dijiste que estás bien, te dije que estás bien, no entiendo qué pasa. No, yo no entiendo. ¿Qué pasa? Me dijo que estaba fracturado. ¿Estaba fracturado o no? Bueno, en la radiografía parecía que sí, pero después resulta que no. No. Pero es raro. No existe una persona que se recupere una fractura en un día. No. Eso. Bueno, ¿entonces? Entonces decime vos. ¿Qué? Porque yo te pregunté si te había pasado algo. Y me Sí. dijiste que no te había pasado nada. Te dije que no me acuerdo, no me acuerdo. ¿No tenés nada para contarme? No me acuerdo de nada, ¿no? No es que no te quiera contar, no me acuerdo. No entiendo, ¿qué? Pensarlo de esta manera. Hay gente que desarrolla su parte física mejor. Es más fuerte. Se recupera más rápido. Tiene más sangre en las venas. Tiene más músculos. Tiene todo mejor. Como vos. Perdón. Perdón, ¿por qué? No pasa nada. Lo estaba revisando. Bueno. Cualquier cosa me llamas. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Parece que la doctora tiene pacientes especiales, ¿no? Sí. No sé si especiales. Quizás se preocupa, le importa, se ocupa. Qué bien. Yo le dije todo lo que me pasaba con usted, maestra. Todo lo que era para mí. A usted no le importó. Bueno, hay gente que sí que le importa lo que me pasa. Qué suerte. Maestra, usted me dijo que la espere.
Yo la puedo esperar toda la vida, ¿no? Yo te dije que me esperaras. Sí, Es imposible que yo diga una cosa No, usted así. lo dijo. No, quizás estaba delirando por la fiebre. Bueno, si estaba delirando por la fiebre, le voy a preguntar a la doctora si la fiebre puede generar mentira o verdad. Ya que usted no se anima a contestarme, que me conteste ella. Que descanse. Cuando yo